Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comedas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio Dios la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comeréis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hemos leído Génesis capítulo 3. Hay una cosa que la palabra de Dios nos enseña. Dios nos dejó su palabra para que nosotros comprendiéramos las cosas, para que nosotros no nos guiáramos por nuestro propio pensamiento, por nuestro propio parecer. En 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 6, nos dice: pero esto, hermanos,
los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os vanezcáis unos contra otros. O sea, aquí nos está hablando también las escrituras que nosotros debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Las escrituras son la verdad. Dice que las escrituras, digamos que fue inspirada por Dios, ¿sí? Para nosotros, para los hombres. Las escrituras son totalmente diferentes a nuestros pensamientos. Por ende, nosotros, si queremos conocer el corazón de Dios, tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces, hoy hemos considerado Génesis capítulo 3, ¿cierto? Dice algo muy interesante porque aquí nos está diciendo cómo fue que todo, con respecto al pecado, fue que se generó, ¿sí? Entonces, miren, nosotros tenemos, como la escritura nos dice, tenemos que desechar nuestro pensamiento. Nosotros tenemos un concepto de pecado totalmente errado a lo que realmente dice las escrituras. Entonces, toda esta semana he estado meditando, porque pues digamos que es inevitable nosotros ya hemos conocido la verdad gracias a la misericordia de Dios. Estamos en un tiempo que la escritura llama tiempos muy peligrosos, en los cuales nosotros hoy en día debemos estar muy atentos, digamos que analizando todas las cosas, porque hay muchos engañadores, muchos, y las escrituras dicen que era así, que debe ser así. Por eso nosotros ahora tenemos que estar muy, digamos que pendientes. Y nuestra fuente es y será siempre la palabra de Dios. Nosotros no debemos pensar más de lo que ya está escrito. Esta semana casualmente escuché a una persona que decía, que hablaba supuestamente del Evangelio, y lo dice tal cual como dice las escrituras, ¿sí? Las escrituras que dicen, en 1 Corintios capítulo 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que está escrito, a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Entonces dice que murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Así lo lee esta persona. Pero ¿qué dice después? Que Él no murió por nuestros pecados, que Él murió por las consecuencias de nuestros pecados. Así dice, por las consecuencias de nuestros pecados. Entonces yo decía, cuando yo escuché esto, yo dije, pues obviamente es mentira, porque eso no dice las escrituras. Pero veía compañeros o hermanos que lo seguían. Y yo decía, pero, o sea, y los hermanos que están en el grupo, pues ellos, digamos que fueron testigos, yo compartí, les dije, hermanos, analicen este video y coméntenme qué es lo que piensan ustedes de eso. Cuando les dije esto era para que analizaran cuál era el mensaje que esta persona estaba dando. Entonces él dice que Él no murió por nuestros pecados, sino por la consecuencia de nuestros pecados. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si el pecado fuera por las obras de nosotros, fuera por obras, por lo que nosotros hayamos hecho o hagamos, entonces vamos a poner este ejemplo. Digamos que hay un mandamiento que Dios nos diga. Voy a poner este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No salgas de la casa, un ejemplo. No salgas de la casa, porque si sales de la casa, te atracarán, te robarán. Vamos a poner este ejemplo. Te robarán allá afuera. Entonces digamos que si fuera por obra, digamos que la acción que el hombre hace sería salir de la casa, ¿cierto? Entonces si el hombre sale, está haciendo una acción, ¿sí? Y llamamos esa acción como tal pecado, digámosle así, porque es la obra que el hombre está haciendo, saliendo de la casa, ¿sí? Entonces digamos pecado, que es la acción de salir. ¿La consecuencia cuál es? Que lo roben afuera, ¿sí? Entonces digamos que acción, salir es el pecado y la consecuencia es que lo roben, ¿sí? Porque salió, la consecuencia es que lo robaron. Entonces dice, si ponemos este ejemplo y lo comparamos a lo que esta persona está diciendo, entonces dice que Cristo vino no a morir por nuestros pecados, sino por la consecuencia. Lo que quiere decir, según él, es que Cristo vino y lo que hizo fue morir por la consecuencia. En este caso, en este ejemplo que estoy dando, sería
porque lo robaron, para que no lo roben. Un ejemplo, ¿no? Para que no lo roben. Pero ¿qué pasa si nosotros pensamos de esa forma? Entonces está diciendo esta persona que la consecuencia es que lo roben y digamos que Cristo murió por esa consecuencia, un ejemplo, ¿no? Que lo roben. Pero ¿qué estaba diciendo también? Que entonces la persona está saliendo, puede salir, ¿sí? Puede salir. Es decir, puede seguir pecando, puede seguir pecando. Eso es lo que está diciendo, porque la consecuencia, digamos que la acción es salir y es pecar. Hablemoslo así de esa forma. Entonces está saliendo, es decir, está pecando, ¿sí? Y la consecuencia era que lo robaran. Y como ya esa consecuencia no existe, entonces existe el pecado porque él sigue haciendo su acción. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Entonces, espero que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces, si esta persona está diciendo que Cristo no vino a morir por nuestros pecados, sino por la consecuencia del pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces dice que Cristo vino a quitar o a morir por las consecuencias, que es la muerte. Porque la consecuencia del pecado, que es muerte. Entonces, está diciendo que como vino solamente por la consecuencia del pecado, que es la muerte, entonces las personas pueden seguir pecando, ¿sí? Pero las escrituras que nos dicen que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay ningún pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca es porque no lo ha visto y no le ha conocido. Entonces, claramente nos está diciendo las escrituras, por eso les leí, que debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Así dice. Entonces Cristo no vino para morir por la consecuencia del pecado, no, vino para morir por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros tenemos un concepto de pecado totalmente errado. En Génesis capítulo 1 nos está diciendo, Génesis capítulo 3, en el versículo 11, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Y él respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre se está autojustificando, ¿cierto? Entonces, dice versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces mire que aquí cada uno no está asumiendo su responsabilidad, sino que cada uno está como que buscando culpables, que eso es lo que pasa con nosotros como hombres. Buscamos culpables, no, yo no es él. Y aquel no, yo no, aquella. Y así se va. ¿Sí? Entonces hay algo muy interesante que dice. Permítame donde dice el versículo 17. Y el hombre dijo, ¿quién? Dios le dijo al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces está diciendo, maldita la tierra por tu causa. Entonces Dios le está diciendo que toda la descendencia que va a salir de él por la mujer, porque él le puso nombre Eva, porque de ella es la madre de todos los vivientes. Entonces le está diciendo que todos los hijos que va a tener Eva, Dios le está diciendo, maldita la tierra, porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces el hombre es pecador por causa de Adán. Pero Adán, ¿cuál fue el pecado de Adán? Obedecer la voz de la mujer, porque no tuvo en cuenta la voz de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado es que él no guardó la palabra de Dios. Por eso dice la escritura misma nos dice, y este es el mandamiento, no es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que habías escuchado desde el principio, que guardes la palabra. Sí, entonces mire esto, no es por causa de tus obras, nada. Dios ya vio que todas nuestras obras, y después dice, todas tus obras son malas.
Y por eso dice, ustedes siendo malos saben dar ¿qué? Buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Entonces, Adán no tuvo en cuenta la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por causa de Adán, todos fueron, dice, malditos, lo que quiere decir que fueron separados de Dios, ¿sí? Fueron constituidos pecador, porque así dice las Escrituras, ¿cierto? Entonces dice las Escrituras, por la desobediencia de un hombre, entró la muerte al mundo, y así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero dice ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Así que fuimos, digamos que sometidos en desobediencia por Dios por causa de Adán, y no es por ninguna de nuestras obras, sino que eso fue, digamos que hereditario, por decirlo de esta forma, ¿cierto? La muerte por causa de Adán. Pero ¿qué dice las Escrituras? Nosotros tenemos que aprender a recibir esto que Dios está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salvación también viene así, no por, así como nos está diciendo Dios que somos pecadores por causa de Adán, ahora nos está diciendo que somos llamados a su reino por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nunca se ha tratado de nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Entonces, los que están en Cristo no pecan. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Porque Cristo es luz. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Eso nos está diciendo las Escrituras. Entonces, Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Que Dios remitiría los pecados de todos nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sin remisión de los pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y esa muerte, esa sangre no podía ser de ninguno de que estuviera de este lado, porque todos los que estaban de este lado eran malditos. Así que esa sangre tenía que ser de alguien que viniera de arriba. ¿Y quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, que no tenía nada que ver con esto. ¿Sí? Por eso dice, aquel que no cometió pecado porque siempre estuvo en el Padre, por eso él dice, y yo siempre he estado en el Padre y hago siempre por eso el Padre me ama, porque yo hago todo lo que él me dice. Él siempre estuvo en el Padre. Entonces, viniendo Cristo viendo todas las cosas desde el cielo, por eso él dice, Hebreos 10, vamos a leer Hebreos 10. Mira lo que dice, porque la ley teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, que nuestro Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Pero mira lo que dice más interesante. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces mira lo que está diciendo. En el Génesis dice las Escrituras que el hombre intentó cubrir su desnudez. ¿Cómo? Tapándose con hojas de higuera. ¿Sí? Entonces el hombre siempre quiere tapar su falta con sus acciones, ¿cierto? Y no puede. Acá pone otro ejemplo, la ley, entregando sacrificios y todas estas cosas, era sombra de lo que se iba a manifestar mucho más adelante, que era nuestro Señor Jesucristo. En el Génesis, que acabamos de leer, capítulo 3, el hombre intentaba esconderse. Imagínense ustedes, esconderse en los árboles. Se quería esconder de la presencia de Dios en los árboles. El hombre, después de haber recibido la sabiduría de Dios, se volvió inútil.
sea, ¿cómo piensa el hombre esconderse de la presencia de un Dios tan poderoso en los árboles? ¿Cierto? Pero esa es la consecuencia de la ignorancia de nosotros como hombres. Entonces el hombre hoy se quiere esconder en sus conductas, en sus cosas, y Dios está diciendo que no. En el Génesis, el mismo Dios fue el que los vistió. Leímos todo el Génesis 3. Miren lo que dice. Génesis 3. Donde dice, y Jehová, versículo 21, Génesis capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, el mismo Dios fue el que hizo la obra. Dice que hizo túnicas y Dios mismo los vistió, ¿cierto? Así dice las escrituras. ¿Y el hombre qué es lo que estaba intentando hacer? Por medio de él esconderse con hojas de higuera, ¿cierto? Pero Dios dice que aquí Dios mismo hizo túnicas de pieles y los vistió. Para tener la piel de los animales tuvo que haber muerte, derramamiento de sangre. Ahí estaba el ejemplo. Ahora en este tiempo, nuestro Señor, ¿qué nos dice? Que Él mismo ya hizo la obra. Esa obra redentora, los cuales ahora nosotros en Cristo ya no somos más, digamos que extranjeros, ni benedizos, algo así dice la Escritura, sino que ahora somos en Cristo santos, perfectos y sin mancha. No por obra que tú hayas hecho, no por obra que tú dejes de hacer, nada de eso. No tiene nada que ver con nosotros, es Cristo. Y así dice las Escrituras, yo siempre lo he dicho, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? Entonces los hombres, sin importar quiénes son, sin importar nada, así sean impíos, dice la Escritura, si crees en Cristo, en esa obra que Dios hizo, Dios te declara justo. Así dice la Escritura, que Dios justifica al impío que es de la fe de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Todo ya fue hecho. Dios lo dijo, consumado es, hecho está. ¿Sí? Entonces, aquí Cristo vino a morir por nuestros pecados, no por ninguna consecuencia. Y se murió por nuestros pecados, porque si es por consecuencia, nosotros podemos seguir pecando. Y Dios aborrece el pecado, pero en Cristo no hay pecado. Dios fue a quitar el pecado, y así lo dice las Escrituras, quitando de en medio el pecado. ¿Sí? Entonces ahora nosotros en Cristo dice que nosotros somos santos, perfectos y sin mancha, así que nosotros podemos acercarnos confiadamente, porque ya no estamos confiando en nosotros, porque si fuera nosotros estuviéramos escondiéndonos como hizo Adán y Eva, ¿sí? Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Pero por qué? Porque estamos en tiempos finales. Entonces Dios ha permitido estas cosas engañosas que hoy estamos viendo para que sean condenados aquellos que no creyeron a la obra de Dios. ¿Sí? Entonces la condena, ¿cuál es? Que no creyeron. Por eso dice la Escritura, que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, ¿sí?, en el unigénito, el Hijo de Dios. Vamos a considerar esta palabra en San Juan. San Juan capítulo 5. Yo siempre, digamos que esta palabra, yo siempre la tengo muy en cuenta porque digamos que ha cimentado en mi corazón, y es porque es Dios que lo está diciendo. En el capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo. Vamos a hacer aquí una pausa. Cuando el Señor dice de cierto, Dios está jurando. Dios no necesita jurar. Dios solamente con que diga, se cumple. Pero Él dice en la Escritura que Él para ratificar, digamos que así como nosotros como hombres juramos por una cosa y el fin de toda controversia es por juramento, así también Dios pone juramento. Entonces dice de cierto. Hablando cuando Él dice de cierto te bendeciré, ¿sí? Porque Él no puede jurar por nadie, porque no hay nadie mayor que Él, está jurando por Él mismo. Aquí no está diciendo de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si tú oyes su palabra y crees al que le envió, porque Dios le envió ¿a qué? A morir por nuestros pecados, ¿sí? Y crees en Él, tienes vida eterna y no vendrá a condenación.
mas has pasado de muerte a vida, es decir, has pasado de ser pecador a ser justo. Entonces dime, ¿a quién quieres creerle tú? ¿Al hombre o a Dios, el cual no puede mentir? Dios te está diciendo que si oyes su palabra y crees al que lo envió, tienes vida eterna y no vendrás a condenación. Y hay más promesas donde dice que ni a un cabello de tu cabeza se perderá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has creído en Él. Eres bendito porque has creído en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Entonces eso es muy importante que nosotros no se nos olvide. Y más en estos tiempos donde ahí dice la Escritura que son lobos rapaces vestidos de ovejas. Tienen apariencia de piedad y hablan y aparentemente aparecen que dicen verdad. Pero cuando tú los escuchas cuidadosamente son mentirosos. Y ese es el engaño. ¿Sí? Entonces tengan muy en cuenta eso, queridos hermanos y amigos que me están escuchando, que no se dejen engañar. A los hermanos no se dejen engañar. Y aquellos que aún no han creído, crean, porque Dios es el que está hablando y está diciendo que si crees en Él, oye su palabra y crees al que lo envió, tienes vida eterna, no vendrás a condenación. Pues has pasado de acá donde estaba Adán, ¿sí? Acá ahora donde está Jesucristo. Eso está diciendo las Escrituras. No lo estoy diciendo yo y lo estamos leyendo aquí claramente sin interpretar nada. Estamos solamente leyendo y lo que está aquí, porque nosotros debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Entonces digamos que hoy quería compartir eso, porque la verdad, cuando escucho estos mentirosos que hablan mentira, pues yo no puedo quedar callado. Y más cuando veo que hay hermanos que están, digamos que, en eso. Y sé que los hermanos entienden y comprenden, ¿sí? Porque ellos conocen la palabra. Entonces, hermano, hoy quise compartir eso. Recuerden, no pensar más de lo que ya está escrito. Cualquier duda, cualquier porque las hay, ¿no? Uno digamos que, por eso nosotros como hermanos, como iglesia debemos congregarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, de un justo. El que es justo hace justicia, pero los injustos no pueden hacer justicia porque son injustos. Entonces, ¿quién puede hablar verdad? Un justo. Entonces, ¿dónde podemos, digamos que, hallar, digamos que las inquietudes? Normalmente nosotros tenemos un grupo y nosotros escribimos, hermano, esto y comenzamos nosotros ahí a mirar y esto, y también es necesario que nosotros también recibamos exhortación, ¿sí? O sea, digamos que, porque nosotros somos hombres y no todos nos la sabemos, ¿sí? Entonces hay Dios le ha dado gracia a cada uno de nosotros diferente y por eso es necesario que nosotros nos congreguemos, escuchemos la palabra y así sean las Escrituras para que la iglesia coordinadamente vaya, digamos que, edificándose, ¿sí? En la verdad. En la verdad. Entonces, si tienes duda, aquí, en las Escrituras, aquí. Si escuchas algo diferente, y bueno, dame el versículo y voy a mirar. Y ustedes mismos búsquenlo, porque aquí está, todo está en las Escrituras. Entonces, no se dejen engañar, y más en estos tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, sabemos que una vez más tu palabra nos confirma que estamos en el final de los tiempos. Sabemos que hay muchos mentirosos que aparentan venir de parte de ti, pero por medio de tu palabra, tal cual como tú dices, que tú destruirás a ese engañador, a ese espíritu de engaño por la palabra, por la espada que sale de tu boca, que es tu palabra. Y si tenemos dudas, o que digamos que es común que nosotros podamos tener dudas, por eso tú nos dejaste tu palabra, y aquí donde nosotros consultamos y digamos que buscamos la solución o digamos que esa duda que nosotros podamos tener en tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por la iglesia, te damos gracias Señor, por tu misericordia, porque tú has permitido que nosotros oigamos tu palabra y la creamos, Señor. Tu palabra es verdad, como dice tu palabra, santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad, Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual hiciste una sola vez y para siempre. El que crea en esa obra pasa de la potestad de las tinieblas a la luz. Sí, Señor, entonces gracias te damos, Señor, porque
tú dejaste tu palabra para nosotros escudriñarla y no creer a ningún espíritu engañador que está en estos tiempos, Señor. Te lo agradecemos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, gracias por la palabra de hoy. Gracias a Dios. Lo que le digo es que estén firmes. Lo que dice la Escritura, lo que has oído, reténlo hasta el final. Reténlo hasta el final, y más en estos tiempos. No creas a todo espíritu, dice la Escritura. No creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino para terminar, para quitar nuestros pecados. Y como nosotros hemos creído, ahora estamos en Él. Y no, ahora dice que los que están en Él no pecan. ¿Por qué? Porque estamos en la simiente. Esa simiente que dice Génesis, que herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Cierto? En la cabeza. Entonces, hermano, sé que entienden lo que les estoy diciendo. Entonces, la gloria, la honra y el poder sea para nuestro Dios. Entonces, hasta la próxima, hermano.